Atención, el vídeo que están a punto de presenciar es una historia fanfic que transcurre en el mundo de la saga Monster Hunter. Ninguno de los sucesos que verán a continuación son oficiales ni intentan imitarlos. Esperemos que lo disfruten. Las inclemencias meteorológicas del desierto han comenzado a causar grandes estragos. Una tormenta eléctrica cuya duración excede lo habitual está alterando la fauna local y poniendo en peligro las aldeas de la zona. Una de las criaturas cuyo comportamiento ha alterado es el de un rey Dau, cuya agresividad ha aumentado debido al exceso de carga eléctrica en su cuerpo al absorber los rayos, atacando tanto a monstruos como humanos por igual al disparar la electricidad excedente. Esta misión solo podrá ser aceptada por cazadores con experiencia previa abatiendo monstruos voladores. También se desaconseja el uso de armas y armaduras metálicas, pues pueden atraer los rayos tanto de la tormenta como del monstruo. El objetivo es abatir al Rey Dau. Mucha suerte, cazadores. Firmado el gremio de cazadores. Los truenos sonaban sin cesar. Es común en algunos desiertos ver tormentas eléctricas, pero esta era distinta. Normalmente apenas duran unas horas, días si se tratan de una fuerte, pero esta llevaba sin parar más de una semana y los habitantes de las aldeas cercanas tenían miedo. Este tipo de desiertos son el hábitat principal de los Rey Dau, y eso es lo que generaba más miedo. Uno de ellos parece estar más frenético de lo habitual, más agresivo, buscando pelea constante con otros monstruos y provocando el temor de que pronto atacase alguna aldea. Esa es la razón por la que se ha llamado a una experta en caza de monstruos voladores. La ballestera, acostumbrada a cazar en grupo, siempre acompañada de uno o dos cazadores extra para mantener al monstruo distraído o protegerla mientras prepara la munición. Sin embargo, esta misión era algo más peligrosa de lo habitual, y los buenos cazadores escasean en la zona, por lo que no puede permitirse llevar a un amateur con ella. Debió hacerlo sola. Preparando su pesada ballesta de Jindahad, la ballestera surcó las arenas caminando durante horas bajo la tormenta, resguardándose en pequeñas cavernas y bajo estructuras rocosas cuando intuía que un rayo estaba por caer. En estos recovecos pudo ver monstruos aterrorizados y sin fuerzas, incapaces de salir por los peligros de la tormenta. Fue en una de esas cavernas donde lo vio, un Gipceros tirado en el suelo, apenas respirando. La razón de su estado era clara, una marca reciente le recorría todo el costado izquierdo. La marca del impacto de un rayo, y eso solo significaba algo: el Rey Dau estaba cerca. La cazadora siguió caminando por los alrededores hasta que un chillido ensordecedor la aturdió. Como si fuesen cientos de cristales pasando por una plancha de metal. El Rey Dau se acercaba por la lejanía, y la ballestera comenzó a prepararse. En el momento en el que el monstruo estuvo a tiro, la ballesta pesada fue disparada y un proyectil congelado surcó los cielos, impactando en el pecho del monstruo mientras este aún volaba, derribándolo. El truco para cazar monstruos voladores es hacerles caer cuanto antes, y el cambio de temperatura causado por el hielo suele ser suficiente shock para ello. Mientras el monstruo intentaba recomponerse en tierra, la cazadora preparó otra carga del ataque congelante y la disparó de inmediato, golpeando a la criatura en un ala y desprendiendo la fulgurita que usa como armadura. Con un giro rápido de cabeza, el Rey Dau localizó a su atacante y comenzó a correr hacia ella, quien aún no había tenido tiempo de recuperarse del retroceso de su arma, y fue empujada por el peso del monstruo contra una pared. Aprovechando que estaba en el suelo, el Rey Dau alzó ligeramente el vuelo y, plegando los cuernos de su cabeza, comenzó a cargar los rayos, listo para dispararlos en sucesión. Aunque la cazadora lograse esquivar rodando el primero, el segundo impactó muy cerca de ella y levantó la arena, cegándola y recibiendo el impacto del tercero. Por suerte para ella, el rayo no estaba cargado del todo, y se trataba de una serie de disparos más débiles, pensadas para desgastar a la presa en vez de acabar con ella. Y eso fue un error que el Rey Dau no debería haber cometido. Aprovechando la nube de arena que la rodeaba, la ballestera se escabulló tras unas rocas, y, haciendo uso de la cobertura, situó el cañón de su arma entre las rocas y acribilló al monstruo con una sucesión de disparos perforantes, que atravesaron la capa de fulgurita del monstruo y dejaron profundas heridas en las escamas. El Rey Dau chilló de dolor y alzó el vuelo de nuevo, esta vez planeando sobre el área mientras esquivaba los disparos de la cazadora, quien era incapaz de acertar ante el polvo de la arena y las nubes de la tormenta. La ballestera finalmente perdió de vista al Rey Dau, y aunque el monstruo intentase huir, sabía que dejar la cobertura de las rocas sería un suicidio en caso de que fuese una trampa, pero nada más lejos de la realidad.
Cayendo en picado, el rey Dao cortó el viento con sus alas y apuntó a la roca gigante donde estaba la cazadora, quien logró rodar en el último momento para esquivar el impacto que acabó pulverizando la roca por completo. Desgraciadamente, aunque el golpe no llegó a impactar a la cazadora, los rayos que salieron del impacto sí, y la ballestera quedó paralizada en el suelo, a merced del monstruo. Acercándose lentamente, el rey Dao emitió uno de sus sonidos infernales para simbolizar su victoria. Pero antes de que pudiese hacer nada, la cazadora se levantó, lanzó un cuchillo venenoso al monstruo y disparó un escopetazo a bocajarro para echar al monstruo hacia atrás. Su armadura de vasarios ayudó en la recuperación de la parálisis gracias a las joyas equipadas, por lo que logró recuperarse a tiempo para infligir el efecto de estado. Pero algo iba mal. Pese a haberse clavado el cuchillo, el rey Dao no parecía envenenado. Y entonces es cuando la ballestera recordó al Gipceros al borde de la muerte. Está claro que si este monstruo habita en su mismo territorio, estará acostumbrado a su potente toxina. Un cuchillo envenenado normal no iba a hacerle nada. Un destello sacó del trance de pensamientos a la cazadora, y se encontró que, frente a ella, el rey Dao estaba cargando su rayo. En un intento desesperado, la ballestera usó el pequeño escudo de su ballesta para protegerse del ataque, pero el rey Dao golpeó el lateral del arma con sus cuernos antes de disparar y desestabilizó a la cazadora. Quien recibió el impacto y salió disparada debajo de una de las formaciones rocosas. La cabeza de la cazadora daba vueltas sin parar. En el cielo, el rey Dao chillaba con su poderoso grito, como si quisiese que la cazadora saliera del escondite, pero esta no estaba capacitada físicamente para ello. Levantándose como pudo, recogió el arma y miró su alforja, donde aún conservaba algunas pociones, mientras que otras se habían destruido por el impacto. Tras recuperarse, apenas le quedaron un par de pociones, por lo que decidió mirar a su alrededor en busca de recursos, y aunque no fuese lo que esperaba, encontró algo. El malherido Gipceros seguía aún vivo. La piel de Gipceros es altamente resistente a la electricidad, por lo que un rayo a toda potencia no pudo acabar con él. Pero los Gipceros son conocidos por fingir, por cojear para que sus oponentes se confíen y fingir la muerte en caso de ser necesario. No podía asegurarse que el monstruo que tenía frente a ella estuviera realmente herido, y quiso aprovecharse de ello. Lanzando un trozo de carne frente al Gipceros, la cazadora se dio la vuelta para observar al rey Dao, y al volver a poner la vista sobre el monstruo inconsciente, la carne había desaparecido. La cazadora tan solo había escuchado historias sobre esto, pero en la aldea Kamura existen cazadores capaces de cabalgar sobre monstruos a la fuerza. No es lo mismo que los riders de las leyendas, pero quizá pueda servir. Trepando por las rocas, la cazadora preparó las cuerdas de su trampa escollo y se abalanzó sobre el Gipceros, rodeando su cuello con la cuerda y agarrándola con todas sus fuerzas. El monstruo se levantó de un salto y comenzó a retorcerse, pero la ballestera no tenía intenciones de dejarse soltar. Tirando de la cuerda logró que el Gipceros saliese de la cueva con ella en lomos, y el rey Dao los vio. Cayendo en picado con su ala derecha por delante, se dispuso a golpear el gran cuerpo del Gipceros con el mismo ataque con el que antes había destruido la roca. Pero el monstruo venenoso no iba a dejarse golpear tan fácilmente, y, mirando al cielo, golpeó el nova cristal de su frente con el pico y generó un destello de luz que derribó al rey Dao del cielo y cegó ligeramente a la ballestera. Aprovechando la situación, el Gipceros salió corriendo hacia la tormenta y se perdió, pero ya había realizado su función. Cuando el rey Dao recuperó la visión, vio a la cazadora frente a él, detrás del escudo de su ballesta, y se dispuso a realizar el mismo ataque de antes. Plegando sus cuernos en forma de lanza, apuntó el arma para desestabilizarla, pero justo en el momento de impacto, la ballestera sonrió y un fogonazo anti-Wyvern golpeó de lleno como contraataque la cabeza del monstruo, con tanta fuerza que uno de sus cuernos salió disparado y se clavó en uno de los pilares de Fulgurita. Herido, el rey Dao intentó recuperar la ventaja subiendo los cielos, pero la cazadora cambió a un nuevo tipo de munición, el Coraje Wyvern. Como si de una metralleta se tratase, las balas salían disparadas en decenas desde el cañón de la ballesta, acribillando al monstruo que intentaba huir sin éxito y derribándolo en mitad del aire. Cayendo con un golpe seco sobre la arena, el cuerpo del rey Dao estaba lleno de agujeros y esquilas de Fulgurita rota. Quizá no sea bonito ver a los animales en este estado, y la ballestera lo sabía con sus años de experiencia, pero acabar con estas amenazas es parte de su trabajo.